pudiéramos pensar cómo el hombre puede ser feliz, cómo el hombre o el ser humano puede tener libertad, cómo el ser humano puede disfrutar salud y bienestar, cómo el ser humano puede disfrutar buenas relaciones, cómo el ser humano puede disfrutar la vida. No hay otra respuesta, sino no es posible hacerlo por la educación, no es posible hacerlo por los gobiernos, no es posible lograrlo y alcanzarlo por la religión inclusive. La única respuesta y la única manera es a través de conocer a Cristo Jesús y a Cristo Jesús resucitado. Esto es importantísimo, esto es esencial, esto es la vida. Conocer a Cristo Jesús y a Cristo Jesús resucitado. Un nuevo día de celebración, cantemos y adoremos al Rey Señor. Es un nuevo día. Y alrededor de todo el mundo, en estas fechas, muchos están celebrando la resurrección de Jesucristo. Pero yo me he puesto a pensar y a meditar al respecto, porque como aquel que cumple algún aniversario, ya sea que cumple años o es el memorial de su fallecimiento, cualquiera de estas cosas sucede una vez al año y una vez al año se celebra el aniversario o se celebra el reconocimiento o se celebra lo que se hizo o lo que se dejó de hacer. Pero el evangelio no tiene que ver con celebrar una vez al año la resurrección de Jesucristo. Pero el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, tienen que ver con que Jesucristo sea la resurrección y la vida día con día en nosotros. El evangelio de hecho es la resurrección de Jesús. El evangelio de hecho es que hemos sido justificados y la garantía de nuestra justificación es que Jesucristo resucitó. De otra manera, vana sería la fe, nuestra fe, y vana sería la predicación. Pero gloria a Dios que no solo hay elementos históricos, testimonios verídicos, pero nosotros no nos guiamos ni confiamos. Son buenos entender y conocer esto, pero nosotros nos guiamos y nos confiamos porque hemos quedado convencidos, sí y solo sí, en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios nos dice que ha sido hecho, en lo que la palabra de Dios nos dice desde el principio que fue profetizado y 2000 años atrás de nuestra era, que fue manifestado. Lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros creemos y es en donde nosotros hemos sido hechos convictos. Nosotros damos gloria, honor y alabanza a Cristo, el que vive y reina. No predicamos, no alabamos ni exaltamos a un Cristo muerto, a un Cristo en la cruz, a un Cristo en el sepulcro. Alabamos, glorificamos y exaltamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y le voy a pedir que me acompañe en su Biblia a Romanos capítulo 4, versículos 16 en adelante. Romanos capítulo 4 nos expresa no solo la fe, pero algo extraordinario acerca de nuestra condición en Cristo y cómo nosotros, así como debemos celebrar día con día la vida y entender y reconocer que estamos vivos, así como nosotros tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar, dar gloria, honor y alabanza a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, entender y reconocer que somos la justicia de Dios en Cristo. Esto es vital para vivir una vida en libertad, en la libertad que Cristo ya nos otorgó en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que dice así el versículo 16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, está hablando de los judíos, está hablando de Abraham, de la descendencia de Abraham, sino también para la que es de la fe de Abraham, porque recuerde que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así es que es por gracia, es decir, es por fe para que sea por gracia, no por la ley. Dice, también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, conforme a la escritura,
que dice, te he puesto como padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó y le fue contado por justicia, al cual Dios dice que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la misma Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes nos ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Esa es la gloria de lo que Dios nos revela en Romanos capítulo 4. Dice, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justicia de Dios nos es declarada. Es decir, por la resurrección de Jesús somos declarados justos. Nosotros tenemos la garantía de nuestra justificación. Por causa de Cristo Jesús y de su resurrección, nosotros tenemos la garantía de nuestra justificación. Es como si nos fuera dada una factura y nos fuera dada la evidencia de que somos justificados. ¿Cuál es la evidencia? La misma resurrección de Jesucristo. Y déjeme decirle algo, la resurrección de Jesucristo es el Evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias, tan buenas, tan buenas, tan buenas. Hay un dicho que dice que eso es demasiado bueno para ser verdadero. Pues las buenas noticias de Cristo son verdaderas y son tan buenas que ningún hombre bajo el raciocinio o bajo los sentidos podría entenderlas, pero sí podría experimentarlas y vivirlas y disfrutarlas a través de la fe de Jesús. Pero lo importante de esto es que el Evangelio tiene que ver con la misma resurrección de Jesús. Segunda de Timoteo 2, versículos 7 y 8. Considera lo que te digo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate, ten memoria, que Jesucristo, el cual de la simiente de David resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. El evangelio que nos ha sido predicado es Jesucristo vivo, quien resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre, y por causa de él y de su resurrección somos justificados. Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice que como Él resucitó para justificarnos, para nuestra justificación, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entrada a la preciosa y maravillosa bendición y gracia de las buenas nuevas, buenas noticias, pero a la esencia fundamental de toda la bendición de Dios que es en Cristo Jesús a través de la fe. Tenemos entrada a esta preciosa y maravillosa gracia a través de la fe. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. ¿Y cómo garantizamos que hemos sido justificados? Por causa de la resurrección de Jesús. Por eso el Evangelio es la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo es el Evangelio. El Evangelio es nuestro pan diario. El Evangelio es nuestra celebración cotidiana, no de una vez al año, aunque alrededor del mundo se celebra en estas fechas la resurrección de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero nosotros la vivimos, la disfrutamos, la honramos y honramos a Cristo continuamente por el resto de nuestros días. Este es el llamado que Dios nos ha dado. Mire cómo dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16, e indiscutible es el misterio de la piedad. La piedad, el misterio de la piedad que nos fue revelado es el Evangelio de Jesús. Dice, Dios
fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el Evangelio. Ahora, es muy interesante que nosotros podamos observar lo que la palabra nos enseña, porque Dios no nos llamó a observar los días. Dios no nos llamó a celebrar los días. Dios nos llamó a celebrar los elementos o a celebrar las acciones en el sentido humano. Pero Dios nos llamó a celebrar a Cristo y a Cristo resucitado. Dios nos llamó a celebrar el Evangelio. Dios nos llamó a celebrar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, pero Dios nos llamó a celebrar la obra terminada de Jesús en el Calvario. Recuerde que Jesús dijo, consumado es, y Él terminó su obra y entregó su vida y murió y fue sepultado y resucitó después de 3 días y 3 noches para nuestra justificación. Pero mire cómo dice 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo está describiendo la celebración que los judíos hacían de la Pascua, la celebración que los judíos hacían de la fiesta de los panes sin levadura. Y le voy a poner en contexto. Recuerde que nosotros no somos bendecidos por la historia. Nosotros la historia no nos da vida. Las noticias o el raciocinio o vivir en los sentidos no nos da vida. Lo que nos da vida son las palabras de Cristo, es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es que la palabra es la que nos convence, la palabra es la que ilumina nuestra mente, renueva nuestra mente, la palabra es la que transforma nuestras vidas. Y es muy importante que entendamos que nosotros fuimos llamados a poner la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Nosotros fuimos llamados a poner la escritura delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la palabra, haciendo la labor por la cual Dios nos la dio, la operación, la función gloriosa y maravillosa espiritual de vida que Dios proporcionó o proveyó en ella, es que renueve nuestra mente, sea concebida en el corazón para ser transformados en la misma imagen de Jesús. Recuerde, y hemos dicho una y otra vez, y este es nuestro lema y nuestra enseñanza, que somos espíritu, alma y cuerpo y fuimos recreados, hechos nuevos en nuestro espíritu de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad, como dice la Escritura en Efesios 4. Así es que somos nuevas criaturas, una nueva especie que no existía antes. Fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad. Somos uno con Cristo porque nacimos de nuevo. Y tenemos un nuevo espíritu. Nuestro viejo espíritu, nuestro espíritu separado de Dios, nuestra vieja naturaleza quedó crucificado en el Calvario. Y si Cristo resucitó, resucitamos nosotros los creyentes a una nueva vida. En nuestro espíritu somos perfectos. En nuestro espíritu somos perfectamente justificados, totalmente perdonados. Nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser impactados por el poder de la palabra. Por eso la palabra tiene un propósito. Cuando la armonía de la palabra y el espíritu armonizan con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro cuerpo,
entonces la vida de Cristo, el fruto del Espíritu, ha de manifestarse en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Cómo sucede esta armonía? Cuando nosotros ponemos, una vez más, en nuestros ojos la palabra de Cristo, en nuestra boca y en nuestros oídos, una y otra vez, diariamente, continuamente, hasta que la palabra renueve nuestras mentes. Esto es cuando la palabra por el Espíritu Santo nos es revelada, renueva nuestros pensamientos, nuestras mentes y somos transformados. Hay una metamorfosis. Somos transformados en la misma imagen de Jesús, así como nuestro espíritu es, así es Jesús, y así ha de ser o de manifestar Jesús y nuestro nuevo espíritu, la gloria de Dios en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y en nuestro cuerpo, vivificándolo, trayéndole vida y salud. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, dice la Escritura que nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, pero nuestro espíritu vive por causa de la justicia. Y si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que lo resucitó, mora en nosotros, dice la Escritura que Dios mismo vivifica nuestros cuerpos mortales por su espíritu, que ahora mora en nosotros. El que se une con el Señor en espíritu es con Él. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pero hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Nosotros recibimos no espíritu de esclavitud, pero el espíritu de adopción. Por eso nuestro espíritu clama Abba Padre, y nuestro espíritu tiene el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Así es que esto es extraordinario. Pero aquí el Señor Jesucristo está haciendo una revelación en el apóstol Pablo para describir el antiguo pacto y ahora el nuevo pacto que tenemos en Cristo. Porque no fuimos llamados a celebrar el antiguo pacto. No fuimos llamados a celebrar la Pascua del antiguo pacto. Mire, muchos judíos y muchos, inclusive cristianos, celebran el rito de la Pascua. Recuerde que la Pascua fue instituida en el Éxodo, cuando Moisés estaba a punto de sacar al pueblo de Israel de Egipto para ser liberado por la mano de Dios, por el poder de Dios. Y habían sucedido las plagas. Habían muerto inclusive los primogénitos de los egipcios. Y entonces Dios les instruye a que sacrifiquen un cordero. Esa es la Pascua. Y después los libera y los saca de Egipto. Así es que digamos que en la ley de Moisés estaba definido, Dios así se los enseñó, pero esto es como una sombra acerca de lo que iba a suceder por causa de Cristo, porque dice la Escritura, Cristo ahora es nuestra Pascua. Así es que Dios les dijo que en el primer mes del año, para los judíos, en el mes de Nisan, en el día 14, ellos sacrificarían a un cordero. Y el día 15 en adelante, 7 días, celebrarían la fiesta de los panes sin levadura. Así es que sacrificarían un cordero en el día 14, prepararían a un cordero y entonces lo consumirían en el día 15. Eso fue lo que Dios les enseñó en la ley. Pero hay algo extraordinario, porque Cristo no solo vino a cumplir la ley, pero vino a implementar y a instituir el nuevo pacto, el evangelio de su muerte, sepultura y resurrección. Los judíos, inclusive algunos cristianos, a la Pascua ahora le llaman, en español la Pascua, pero ahora le llaman el Pesach. Y esta celebración tiene que ver con, o tenía que ver en la antigüedad, hace muchos años atrás, 2000 años atrás, con de igual forma sacrificar a un cordero, preparar la cena para el día 15 al atardecer. Recuerde que los días los judíos los consideran cuando empieza a atardecer o anochecer, el día empieza y termina en el ocaso del día siguiente, 24 horas después. Así es que los judíos, a partir del día 14 que empezaba al atardecer, durante ese día sacrificaban al cordero, preparaban al cordero, y el día 15 en la noche, es decir, recuerde que la noche es primero, entonces participaban de la cena. Hoy en día lo hacen de una manera un poco diferente, porque ya no hay sacrificio de corderos, pero sí participan y celebran la cena. Y aunque muchos lo hacen de manera cultural y de manera histórica, los que religiosamente lo hacen participan de la cena celebrando el Pesach. Pero
los judíos, estrictamente los judíos, que no creen en Jesús, que fueron quienes rechazaron a Cristo 2000 años atrás, quienes lo llevaron históricamente a la cruz. Los judíos celebran el Pesach o el Pesach del Éxodo de Moisés, no la Pascua de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que Cristo es la Pascua. Y algo muy interesante, los judíos sacrificaban el cordero y después celebraban lo que se había preparado en la cena, en el día 15. El día 15 era un día de reposo, era un día solemne. Y el Señor Jesucristo hace algo extraordinario, porque el Señor Jesucristo, el día 14 de Nisan, fue que celebró la cena antes de que el cordero fuera sacrificado. El mismo día de la Pascua, el 14 de Nisan, el Señor Jesucristo celebra la cena con sus discípulos. Es la última cena. Hay algo aquí extraordinario y podríamos hablar mucho y hay mucha revelación aquí, pero el Señor Jesucristo celebra la última cena el mismo día de la Pascua. Los judíos la celebraban una noche después. Entonces Jesucristo, celebrando la cena con sus discípulos, donde Él instituye el pan y la copa, su cuerpo y su sangre. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos llama a observar, a celebrar. Porque nos habla de su muerte, sepultura y resurrección. Nos llama del perdón de nuestros pecados y la redención de nuestro ser. Una redención eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos llama y ha instituido para que nosotros observemos, celebremos y participemos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de manera diaria. No una vez al año, pero de manera diaria. El mismo apóstol Pablo, el Señor Jesucristo lo revela en sus evangelios, en Mateo 26, en Lucas, pero el apóstol Pablo recibió esta enseñanza y esta instrucción del mismo Jesús, del mismo Señor Jesucristo, cuando dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y nos revela que debemos celebrar la cena del Señor sin conciencia de culpa, como un acto de fe, celebrando que fuimos totalmente perdonados y perfectamente justificados, completamente sanados, grandemente bendecidos, y que ahora en Él somos profundamente amados. Es la expresión máxima del amor de Dios. Cristo Jesús en nosotros, Cristo Jesús quien ha resucitado. Pero lo maravilloso y precioso de esto es que Jesús en la última cena la celebra el mismo día de la Pascua. Los judíos no la celebran el día 14, la celebran el 15, es decir, la preparación de la Pascua, o la preparación es en la Pascua el día 14 y el día 15, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es que ellos comen lo que se preparó el día 14. Bueno, Jesucristo, el Señor, celebra con sus discípulos el día 14 en la misma noche. Es decir, una noche antes de lo que se celebraba en la ley de Moisés, el Señor Jesucristo celebra la cena del Señor y nos instituye la Pascua. Y aquí Corintios, como la Escritura nos revela, que Jesús mismo es la Pascua, no la que se celebró en Éxodo, porque esto es una sombra, pero Jesucristo mismo es la Pascua. Y la Escritura nos revela que el Señor Jesucristo fue arrestado el mismo día 14 en la noche, fue condenado o juzgado en la misma madrugada del día 14 y después fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana del día 14 y Él murió alrededor de las 3 de la tarde del día 14, es decir, del día de la Pascua, donde se sacrificaban a los corderos. De tal manera que dice la Escritura que como el siguiente día al atardecer iniciaba la celebración de la fiesta de los panes sin levadura y ellos cenaban o degustaban o celebraban lo que se había preparado el día 14, el cuerpo de Jesús fue tomado y fue sepultado. Y a partir de ahí, dice la Escritura, recordando lo que el mismo Señor dijo, que así como Jonás había estado en el vientre del pez, así era necesario que Él estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así es que, de una manera extraordinaria, Jesús estuvo la noche del día 15 de Nisan, del día 16 y del día 17, 3 noches, para resucitar, poniéndolo en nuestro calendario. Jesús
murió alrededor de las 3 de la tarde de un miércoles. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué decimos que murió un miércoles? Porque cuando la Biblia revela que las mujeres fueron a ungirle el primer día de la semana, es decir, el domingo, en la mañana, Jesucristo ya había resucitado. Así es que murió un miércoles alrededor de las 3 de la tarde, y la noche del miércoles y la noche del jueves y la noche del viernes estuvo en el sepulcro. El día del jueves, el día del viernes y el día del sábado estuvo en el sepulcro. Así es que el Señor Jesucristo fue necesario, o de acuerdo a la Escritura, Él resucitó después de las 3 de la tarde del sábado, antes del anochecer del día domingo, posiblemente en el vértice entre un día y otro. Posiblemente resucitó un sábado antes de el ocaso, o posiblemente resucitó el sábado para nosotros después del ocaso, es decir, del domingo para el calendario judío. Pero más allá de esto, por eso la Escritura no nos revela con detalle, porque Jesús es nuestra Pascua y nosotros fuimos llamados a celebrar a Cristo, nuestra Pascua, y no el día en el que Él resucitó, pero a Jesucristo, nuestra Pascua. Porque así como hay días y hay lunas nuevas y hay celebraciones, nosotros no fuimos llamados a ser manipulados ni condenados, como lo dice la Escritura en Colosenses, por obras, por entendimientos o por religiosidad, sino fuimos llamados a vivir en Cristo. Y como Cristo resucitó, así debemos de vivir con Él. Gloria a Dios, porque Cristo vive y porque Cristo ha resucitado y porque Él resucitó y ahora somos la justicia de Dios en Él. Dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros ahora seamos la justicia de Dios en Él. ¿Y qué sucedió cuando fue hecho pecado? En la cruz del Calvario, la justicia de Dios vino y se sació, quedó satisfecha. Y Cristo Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el pecado de todo el mundo, y la enfermedad de todo el mundo, y el rechazo, y la muerte, y la maldición, todo vino sobre el cuerpo de Jesucristo en el madero. Todos los pecados, las deudas, la justicia de Dios se cobró en Cristo Jesús y quedó satisfecha. Y después Jesucristo dijo: consumado es. Entregó su vida, resucitó, y después de 3 noches, y 3 días, Él resucitó por el poder de Dios para nuestra justificación. Así es que por eso podemos gloriarnos y decir: siempre que usted diga soy la justicia de Dios en Cristo, recuerde que tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y es tan interesante e importante entender esto, porque así como Él murió, nosotros morimos en nuestros pecados. Y así como Él fue sepultado, nosotros nos identificamos en su muerte y sepultura. Y así como Él resucitó, sin relación con el pecado, con su mismo cuerpo. Recuerde que Jesucristo se presentó ante sus discípulos y les dijo: aquí están las heridas en mis manos, aquí está la herida en mi costado. Así nosotros también seremos transformados en la misma imagen de Jesús, no solo en este tiempo que nuestra alma y nuestro cuerpo pueden vivir la vida de Cristo, así como nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no lo son, pero pueden vivir en la excelencia de la armonía de Cristo Jesús en nosotros, viviendo en plena libertad, en plena felicidad, en buenas relaciones, en prosperidad, con propósito en la vida. Así, cuando Cristo venga por nosotros, Él transfigurará, transformará nuestros cuerpos de corrupción en cuerpos incorruptibles, y los que ya han dormido en Cristo resucitarán primero y estaremos juntos con ellos. Después nosotros seremos arrebatados, dice la Escritura, para estar con Cristo para siempre, y tendremos todos cuerpos glorificados como el mismo cuerpo de Jesús. Seremos perfectamente como Jesús es, no solo en nuestro espíritu, pero en nuestro cuerpo y en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hacer y de ser y de sentir. Recuerde que Jesucristo se manifestó a los discípulos y comió con ellos, pero el tiempo y el espacio no fue una limitante más para la gloria de Jesús, como tampoco lo será para nosotros cuando estemos con Él
para siempre. Así es que animémonos y celebremos que Cristo resucitó cada día de nuestras vidas. Porque si entendemos esto, entonces entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si entendemos que Cristo resucitó, entonces entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo, porque Él resucitó para nuestra justificación. Y aunque muchos predican históricamente o lo que sucedió, y esto es bueno entenderlo y saberlo, pero no es la vida. La vida es conocer de Jesús y conocer a Jesús. Posiblemente el criminal que estaba colgado en el madero juntamente con Cristo, aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no conoció todas estas cosas. Muchos discípulos y apóstoles que estuvieron después del Señor Jesucristo, aún los mismos apóstoles, no conocieron muchas cosas. La iglesia nueva de Cristo no conoció muchas cosas como tú y yo podemos conocerlas ahora, pero no es la historia, no es el raciocinio, sino es la vida de la palabra que Dios nos regala a través de la Escritura. Es la palabra de Cristo, es la misma preciosa y maravillosa palabra de Cristo que nos revela a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, y esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre a través de Jesús y de Jesús resucitado. En la Escritura nos es revelada esta extraordinaria verdad. En el nombre de Jesús, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre. Gracias, Señor, y a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, porque como tú eres, Señor, así somos nosotros en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo, Señor. Podemos declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Hoy me rindo ante Jesús. Él dio su sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará de Cristo Jesús. El velo rasgó, un camino abrió, dijo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, dijo consumado es. Consumado es. Hoy me rindo ante Jesús. Él dio su sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús.